Hola, yo soy Vanessa Vázquez, estudiante de noveno semestre de la Facultad de Medicina y les voy a dar la tutoría de ensayo clínico aleatorizado controlado o RCT. La idea de esta tutoría es entender qué es un RCT, su utilidad y aprender a analizarlo. Y la idea es que después de esta tutoría, cuando vean un RCT, no se sientan como malucos, sino que antes se sientan cómodos porque saben que les va a ser útil como para su práctica médica. Bueno, para comenzar, los tipos de estudio. Los estudios primarios son los estudios en los que la población de análisis son personas. En este grupo se encuentran los RCT. Los estudios secundarios son en los que la población de análisis son otros estudios. Entonces, en este grupo estarían las revisiones sistemáticas de la literatura, las guías de práctica clínica, las evaluaciones económicas y los análisis de decisiones. Los estudios primarios, a su vez, se pueden clasificar en observacionales o experimentales. Los observacionales son en los que el investigador observa lo que ocurre de forma natural, es decir, una exposición, y pues saca conclusiones. En este grupo se encuentran los estudios, por ejemplo, de casos y controles, que serían unos estudios observacionales analíticos, y también, por ejemplo, reporte de caso, que serían un estudio observacional descriptivo. Es importante mencionar que las exposiciones no quiere decir que estén observando algo que ocurra por azar, sino que esas exposiciones siempre tienen razones que hacen que sucedan. En cambio, los estudios experimentales son en los que el investigador asigna una intervención. En esta intervención siempre se buscan básicamente dos cosas. Se busca que sea segura y se busca que sea eficaz. Entonces el RCT es como el método, el estudio más útil para saber qué tan segura y qué tan eficaz es una intervención. Sin embargo, hay otras maneras pues de lograr esto. Y recuerden que los estudios experimentales pueden ser aleatorizados como el RCT o no aleatorizados. Las principales características del RCT son que no se debe tener certeza de que un tratamiento es más eficaz que el otro. Esto se llama equipoise, ¿cierto? O que significa incertidumbre o duda. La segunda característica es que debe haber un análisis interino o metavolante. ¿Qué es esto? Es un análisis de los resultados parciales por un comité de monitoreo y seguridad de datos diferente a los investigadores. Su objetivo es la seguridad y miran que la intervención no produzca daño, y también si se debe tener el estudio porque hay un beneficio muy grande. Sin embargo, más adelante vamos a ver que esto tiene ciertos problemas. Además, la intervención es asignada por los investigadores y se pueden reducir los sesgos, ¿cierto? Si son conocidos y evaluados. Entre más grande la muestra, se sabe que se equilibran más las variables de confusión y hay menos sesgo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me permite un RCT? Si está bien hecho, por la aleatorización, con un seguimiento completo y con un cegamiento, se van a disminuir el número de sesgos, ¿cierto? Y lo de bioética está muy relacionado con lo de equipoise. Bueno, hay muchos tipos de RCT. No va a entrar acá como a ahondar. El principal pues o el clásico es en paralelo, y básicamente lo que se hace es que se plantea una hipótesis, se selecciona una muestra y se aleatoriza en dos grupos. A un grupo se le asigna la intervención y al otro grupo sería el grupo control, ¿cierto? Bueno, para evaluar o analizar un RCT vamos a seguir los 10 pasos JAMA, que se dividen en tres partes. La primera parte en la que vamos a ver si son válidos los resultados del estudio, también conocido como validez interna, cuáles han sido los resultados del estudio. La segunda parte, y la tercera parte, si los resultados son útiles para la asistencia de mis pacientes, ¿cierto? Pero antes de responder la guía, vamos a entrar a resolver estas 5 cosas que nos permiten como conocer bien el estudio. La primera parte es identificar la pregunta de investigación y los propósitos del estudio. Entonces, la pregunta de investigación se haría con el acrónimo PICO: paciente o población, intervención, comparación, outcome o resultados, y muchos le ponen la P al final, que es, pues ahí se mete de una vez el propósito, que puede ser superioridad, equivalencia o no inferioridad.
Por definición, un RCT está bien hecho si termina su introducción con los propósitos de lo que pues quieren saber los investigadores. Luego entramos a describir la hipótesis nula y la alterna. Entonces, ¿qué es la hipótesis nula? La hipótesis nula es decir que las intervenciones que vamos a comparar son iguales. Es decir, no hay diferencia entre ellas. Un ejemplo, que es el que vamos a trabajar pues a lo largo de esta tutoría, es decir, el riesgo de hipoglicemia en pacientes diabéticos tipo 1 con terapia inyectable, que en este caso sería el grupo control, no tiene ninguna diferencia versus la terapia con bomba de insulina, que sería el grupo de la intervención. Entonces estamos comparando estas dos y estamos diciendo que en la hipótesis nula que no hay diferencia entre estos dos tratamientos o que es igual el riesgo, ¿cierto? Recuerden que el RCT se usa principalmente para estudios de tratamiento, entonces por eso pusimos este ejemplo. Y la hipótesis alterna es lo que el investigador quiere demostrar, que normalmente puede ser que una intervención es mejor o es peor, y esto también se puede escribir como que hay diferencia entre ambas intervenciones. El ejemplo sería: el riesgo de hipoglicemia en pacientes diabéticos tipo 1 con bomba de insulina tiene diferencia versus con la terapia inyectable. Recuerden que este enfoque es el de la escuela frecuentista o hipótesis. Existen otras, por ejemplo la bayesiana, que dice básicamente que no se puede concluir nada con un solo artículo, sino que se deben tener otras cosas en cuenta, como por ejemplo pues estudios previos, y se usa y la van a ver después en los estudios diagnósticos, con lo que es de probabilidad pretest, LR y probabilidad posttest. Esto de hipótesis nula alterna es como simplemente un enfoque que les permite como entender mejor. Bueno, posteriormente pasamos a hacer una descripción completa de la intervención, porque permite entender bien qué hicieron los investigadores en el estudio e identificar sesgos. Además, se pueden identificar los desenlaces primarios y secundarios, ¿cierto? Es importante preguntarse si estos desenlaces son clínicamente importantes o subrogados. Sabemos por la tutoría de introducción que los desenlaces clínicamente importantes son las 6 Ds. Y que un desenlace subrogado es un resultado de laboratorio o un signo que el paciente no lo ve como importante porque no se está dando cuenta cómo afecta a su salud directamente, ¿cierto? Y cada vez más los estudios están pasando a analizar desenlaces clínicamente importantes para el paciente. Bueno, finalmente, antes de empezar a responder la guía, lo que vamos a hacer es mirar cuáles son los parámetros para calcular el tamaño de la muestra. Esto nos sirve básicamente para entender cuando un estudio, digamos, busca cierta superioridad de una intervención respecto a la otra y no la alcanza, saber exactamente nosotros ver qué esperaban encontrar y comparar con lo que obtuvieron, ¿cierto? Y no es que tengan que utilizar, digamos, estos parámetros para ustedes calcular el tamaño de la muestra, ni mucho menos, sino simplemente si los mencionan para que entiendan de qué les están hablando, ¿cierto? Entonces estos parámetros serían alfa, delta, poder, incidencia de no expuestos y las colas. Bueno, para explicarlos bien vamos a pasar a recordar las definiciones de error tipo 1 y de error tipo 2. Entonces, error tipo 1 es un falso positivo. ¿Qué quiere decir esto? Es rechazar la hipótesis nula cuando realmente esta hipótesis es verdadera. Es decir, yo estoy diciendo que en mi muestra elegida o en mi estudio yo encontré una diferencia entre las intervenciones y esta diferencia realmente no existe en la población. Por ejemplo, acá en la imagen se puede ver en un error tipo 1 que el médico le está diciendo a un hombre que está embarazado cuando estamos viendo que eso no está pasando, ¿cierto? Ya el error tipo 2 es un falso negativo, es decir, no encontrar una diferencia en la muestra que yo estoy analizando cuando realmente esa diferencia sí existe en la población, es decir, no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Entonces acá estamos viendo que la doctora le está haciendo un falso negativo porque le está diciendo, tú no estás embarazada cuando todos estamos viendo que sí está. Entonces de ahí podemos sacar los conceptos de alfa, que es la probabilidad de cometer el error tipo 1,
es decir, cometer un falso positivo, ¿cierto? Aceptamos un alfa de máximo 5% o 0.05 en los estudios. La beta es la probabilidad de cometer el error tipo 2, o sea, un falso negativo. Nosotros no usamos directamente esto para calcular el tamaño de la muestra, sino el poder, que es 1 menos beta. Entonces, como se acepta un beta de máximo 10 a 20% o 0.1 a 0.2, el mínimo poder entonces sería de 90 a 80%, ¿cierto? Y el poder sería el complemento de beta, entonces sería la probabilidad de no cometer falsos negativos, o sea, de encontrar las diferencias si realmente sí existen, ¿cierto? Y ya devolviéndonos a la diapositiva anterior, la definición de delta sería la diferencia entre el efecto esperado de las intervenciones. Entonces, digamos, cuando tenemos un efecto muy grande, o sea, cuando dos intervenciones tienen un efecto muy diferente, mejor dicho, no se necesita mucha muestra para demostrar esa diferencia de efectos. Entonces, por ejemplo, si vamos a comparar la intervención de insulina versus el placebo en el desenlace de cetoacidosis diabética, nosotros no necesitamos muchos pacientes para demostrar que la insulina sí sirve, porque con pocos pacientes, como el efecto entre placebo e insulina es tan diferente, vamos a encontrar los resultados, ¿cierto? La incidencia de no expuestos se calcula básicamente según estudios previos y es lo que yo espero encontrar en el grupo control. Y las colas, que es el último parámetro, vamos a pasar a esta diapositiva y son básicamente las áreas de rechazo de la hipótesis nula. Es decir, donde se aceptan las hipótesis alternativas o el azar. Este concepto es muy estadístico, es como ya les dije más para que entiendan. Y miren que esto es una campana de Gauss y básicamente un estudio de escolas es un estudio bidireccional, es decir, se puede mover hacia acá o se puede mover hacia acá. Es importante que tengan acá presente es que un RCT debe ser idealmente bidireccional. ¿Por qué? Porque le da un mayor número de artículos y aparte de eso puede dar, eso quiere decir que él busca inferioridad o superioridad, por eso decimos en la hipótesis alterna que no hay diferencia, no nos vamos hacia ningún lado. Y además es más difícil de rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Vamos a ver que los estudios de una cola son más comunes y se usan más pues para otros tipos de estudios que los van a ver pues en otro semestre, ¿cierto? Y ya, ahora sí vamos a entrar a la resolución pues como de la guía HAMAP. Lo primero que debemos saber es si el estudio pues es como cercano a la verdad, es decir, tenemos que ver qué tantos sesgos tuvo el estudio y pues cómo eran los balances en factores pronósticos. Entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer es si se hizo de manera aleatoria la asignación de los tratamientos a los pacientes. Aquí hay dos preguntas que son si fueron aleatorizados, cómo lo hicieron y si esta aleatorización fue oculta. Entonces definimos aleatorización como un proceso de asignación que permite que sea impredecible en qué grupo va a quedar el paciente. Es decir, que cada paciente tiene la misma probabilidad predefinida de pertenecer a cada grupo. Esto sirve para que los resultados de la intervención sean por la intervención misma y no por los factores pronósticos, otros factores que acten ese desenlace, ¿cierto? Porque queremos que queden balanceados. Decimos que es oculta cuando quien se encarga de seleccionar a los pacientes elegibles no conoce la secuencia de aleatorización y por consiguiente no puede influir en la asignación del paciente a cada grupo. Este ocultamiento es necesario para evitar un sesgo, ya que si la persona conoce la secuencia puede elegir sistemáticamente pacientes más o menos enfermos para cualquiera de los dos brazos. Entonces aquí entraríamos a mirar el sesgo de asignación, pues que es como el grupo grande de sesgos de selección, y es comparar pacientes que difieren entre factores pronósticos, ¿cierto? Entonces es que un sesgo de selección es cuando yo no hago un balance de los factores pronósticos porque no aleatorice, ¿cierto? Entonces mi desenlace no se va a explicar solamente por la intervención que yo estoy evaluando, sino por estos factores también. Y el sesgo de confusión, pues, o confounding, muchos dicen que siempre pasa, pero lo que quiere decir es que cuando hay dos factores asociados, uno puede atribuir el efecto de uno a otro, ¿cierto? Eso lo vamos a explicar más adelante. Bueno, aquí es importante tener esos conceptos, que los pasos de la aleatorización son generar la cuenta,
La secuencia, perdón, mediante computador o tablas puede ser. Se debe ocultar, que puede ser mediante una persona externa, como por ejemplo llamado a un bloque central, sobresellados, sistema de respuesta de voz interactivo o un sistema de respuesta web interactivo, ¿cierto? E implementarla. Entonces, ¿qué quiere decir aleatorización? Hay varios tipos. La aleatorización por bloques se hace para asegurar que el tamaño de los grupos sean parecidos. Entonces, que haya igual balance en el número de pacientes. Entonces, por ejemplo, en un bloque de 4, como les estoy mostrando acá, miren que siempre me va a asegurar que siempre va a quedar distribuido 2 y 2. Miren que en cada grupo siempre hay 2 pacientes que se van para un grupo y 2 pacientes que se van para el otro, pero yo no sé el orden. Sin embargo, casi siempre se hacen bloques, pero permutados. Permutación es cambiar el n de cada bloque, es decir, no hacer todos en bloques de A4, sino que digamos, este sean bloque de 4 y se van 2 y 2, este bloque de 6 y se van 3 y 3, y así. Y esto permite que el investigador no sepa qué bloque se va el último paciente porque él no sabe la permutación final, cómo fue. Y estratificación sería cuando quiero que una característica quede igual de repartida en ambos grupos. Este se usa principalmente en muestras pequeñas o en estudios multicéntricos. Un ejemplo de esto podría ser que va muy de la mano con el sesgo de confusión, es si yo quiero, digamos, hacer un estudio que asocie el tinto con el cáncer de pulmón. Entonces, lo que va a pasar es que yo voy a encontrar que, digamos, los pacientes que consumen tinto presentan cáncer de pulmón, pero este efecto se puede dar es por el consumo de cigarrillo. Para que mis resultados del estudio no se encuentren sesgados por el cigarrillo, por la asociación de estos factores, no haya sesgo de confusión, yo lo que tengo que hacer es estratificar a los pacientes que fuman para que queden igual en ambos grupos. Entonces los fumadores se repartirían para que queden la mitad en el grupo de la intervención y la mitad en el grupo control, y eso me asegura que mis resultados se están explicando realmente por el tinto y no por qué fumen, ¿cierto? Además, entonces me pregunto que si eran similares, o sea, no solo si hubo aleatorización, sino que si eran los similares los grupos al inicio del experimento. Sabemos que el principal el beneficio de la aleatorización es garantizar la mejor forma posible que los factores de riesgo o pronóstico conocidos como desconocidos. Esto es muy importante porque la aleatorización, así uno no conozca estos factores pronósticos, igual me va a aleatorizar a todos, ¿cierto? Estén balanceados en ambos brazos del estudio, pero igual sigue existiendo la posibilidad de que no se logre completamente. Entonces uno siempre debe evaluar en el estudio qué características relevantes con respecto al desenlace están balanceadas, ¿cierto? Y eso se hace mirando siempre la tabla 1 del estudio. Entonces miren que ahí están pues como las 3 columnas y entre paréntesis está el número de pacientes y entre paréntesis el porcentaje, según la característica pues cómo está repartido. Bueno, la tercera pregunta, si se ha mantenido un diseño enmascarado respecto al tratamiento aplicado. Eso es muy importante porque el balance de los factores pronósticos puede perderse en la ejecución del estudio, es decir, la aleatorización garantiza un balance inicial pero no su mantenimiento, ¿cierto? Entonces, su objetivo es diferente dependiendo pues de la función que cumple cierto individuo dentro del estudio. Se debe cegar básicamente a todo el que uno pueda. Y muchas veces hablan de hablar de estudio ciego, doble ciego o abierto. Lo que recomiendan ya es no tanto decir esto, sino especificar a qué persona se cegó. Sabemos que si se ciega, de acuerdo a la persona que se cega, se disminuyen entonces ciertos sesgos o ciertas cosas. Por ejemplo, si se cega, al recolector de datos, vamos a disminuir el sesgo de medición porque como él no sabe si está recogiendo los datos del grupo de intervención o control, no puede hacer cambios pues a su favor. Además, si se cega al médico tratante, por ejemplo, se van a disminuir el sesgo de las cointervenciones porque va a tratar a ambos pacientes iguales. Y si se cega al paciente, pues vamos a disminuir el efecto placebo. Recuerden que se debe decir es a quién. Y el no cegamiento, pues cuando no se puede cegar, digamos, se puede hacer control de las cointervenciones o se puede controlar la subjetividad del desenlace, porque por ejemplo, entre más subjetivo sea un desenlace, como por ejemplo medición del dolor, es más fácil que
haya, digamos, algún sesgo. En cambio, si un desenlace es muy objetivo como morir, es muy poco probable que haya sesgo ahí, ¿cierto? Bueno, acá tenemos que conocer pues estos conceptos que son el efecto Hawthorne, que quiere decir que cuando las personas están acompañadas actúan diferente, ¿cierto? Entonces esto sucede en casi todos los estudios, pero lo bueno es que cómo se controla este sesgo con el grupo pues control, porque tanto el grupo de la intervención como el control van a estar acompañados, entonces se encontraría pues como en equilibrio, están bajo las mismas condiciones, ¿cierto? El efecto placebo son cambios físicos y psicológicos que experimenta alguien cuando siente que lo están tratando con una sustancia sin mecanismo de acción involucrado en la fisiopatología de la enfermedad. Y un doble enmascaramiento se usa cuando, digamos, el tratamiento y el placebo o pues la intervención y el control son muy diferentes. Entonces uno lo que tiene que hacer es darle el tratamiento y el placebo a ambos grupos. Entonces, por ejemplo, evaluando heparinas de bajo peso molecular versus warfarina. Como es una es terapia inyectable y la otra es oral, los pacientes se darían cuenta que se están poniendo, entonces se debe mandar a los dos pacientes terapia inyectable y oral. Claro que uno va a estar recibiendo placebo en uno, pues y el tratamiento pues real en el otro medicamento. Bueno, la cuarta pregunta es si se han tratado los grupos de la misma manera, o sea, las cointervenciones. Entonces su objetivo específico es como tratar de que el médico sea cegado para que no trate a los pacientes pues de maneras diferentes, ¿cierto? Luego nos vamos a preguntar que si se han tenido a todos los pacientes en cuenta en el experimento y en la conclusión del mismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si hubo un seguimiento completo o cuál fue el porcentaje de pérdidas de seguimiento y si se ha realizado análisis por intención de tratamiento. Entonces, pérdida de seguimiento se define como que se desconoce si un paciente del estudio presentó o no el desenlace. En algunos textos se puede encontrar que menos del 5% no afecta validez interna, menos del 10% se afecta pero no es tan seria y más del 20% es una afección muy seria de la validez interna. Sin embargo, se recomienda no usar esos valores absolutos, sino que simplemente evaluar comparando la proporción de las pérdidas cercana a la proporción como de desenlaces que encontramos. Y además hacer un análisis de sensibilidad. Un análisis de sensibilidad es con los pacientes que yo perdí, pues que tuve pérdida del seguimiento, mirar qué pasaría viendo que les fue súper bien o que les fue súper mal, analizando el mejor y el peor de los casos, pues el peor escenario posible. Y así, si este análisis en el peor y en el mejor escenario posible no me cambia los resultados del estudio, quiere decir que la pérdida de seguimiento no fue tan importante, ¿cierto? Y el análisis por intención tratal, que se supone que todos los RCTs deberían de tener este tipo. Se prefiere el análisis por intención de tratar que el análisis por protocolo. Y ya les voy a decir por qué. Entonces el análisis por intención de tratar se define como que los pacientes deben ser analizados dentro del mismo grupo en el que fueron asignados y además que el N inicial, o sea el número de pacientes asignados, debe ser el mismo número de pacientes analizados en cada grupo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se prefiere? Uno, porque se acerca más a la práctica clínica, ¿cierto? Pues es algo más real porque uno en la práctica clínica pues puede tener pérdida de pacientes, pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Dos, si se excluye que el paciente del análisis, ¿cierto?, del grupo, habría sesgo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el paciente sale por una razón, el paciente no sale por azar, entonces este paciente es diferente a los que yo analicé. Y tres, porque es un estimado conservador del efecto, entonces es mejor pensar lo peor. Y este también depende pues como del seguimiento, si hay muchas pérdidas no sería pues como tan bueno, ¿cierto? Y el análisis por protocolo se supone que es más ideal, ¿cierto? Y es que se analizan los pacientes que cumplen todo, que recibieron pues el tratamiento propuesto. Es decir, solamente se analizan los que pues hicieron perfecto en el grupo en el que fueron asignados. Pues sabemos que no sería un estimado conservador del efecto, entonces pues no se prefiere. Igual en ese punto se debe decir qué tipo de análisis hizo el estudio, ¿cierto? Luego
vamos a preguntarnos si se terminó el estudio en el tiempo inicialmente propuesto o si hubo interrupción temprana. Entonces, interrupción temprana es terminar el estudio antes de tiempo y dejar de reclutar pacientes y analizar los resultados antes de haber logrado el tamaño de la muestra que se había definido previamente. Se da por sobreestimación de los efectos, ¿cierto? Eso es lo que estábamos hablando, pues, del análisis interino. Y dentro de esta definición se describen 3 escenarios. Entonces, 1, que se obtuvieron altas tasas de efectos adversos serios o de mortalidad, entonces se debe detener el estudio. 2, que no se obtuvieron resultados significativos, entonces el estudio dejó de ser costo efectivo. Y 3, que los resultados del grupo intervenido fueron muy buenos con respecto al grupo control. Pero, y se decide entonces implementar de una, pues como las conclusiones, pero esa es muy peligrosa porque se están sobreestimando, ¿cierto? Porque puede que a corto plazo sirva, pero a largo plazo no. Y ya finalmente en esta diapositiva están como los 6 pasos que les dije para analizar la validez interna, ¿cierto? Pues posteriormente pasamos a ver ya cuáles son los resultados del estudio, ¿cierto? Esta sería la segunda parte de la guía JAMA. Acá nos vamos a hacer básicamente 2 preguntas. La primera sería cuál ha sido la magnitud del efecto, pues del tratamiento. Entonces acá vamos a analizar variables dicotómicas que son pues RA, RAR, NNT, RR y RRR. Ya les voy a hablar de ellas bien más adelante. El OR lo vamos a dejar para después, que se analiza muy bien, pues es como en estudios observacionales. Ahí lo van a ver mejor el próximo semestre. Pues el próximo semestre no, en 2 semestres, ¿cierto? Y las continuas se ven pues más que todo en variables, en revisiones sistemáticas. Aquí vamos a hablar de las importantes pues para el análisis de estos estudios. Entonces, comenzando con el riesgo absoluto se define como la incidencia de una enfermedad en una población, ¿cierto? Entonces, pongo entre comillas la incidencia porque esta palabra se usa en epidemiología, pero realmente acuérdense que la incidencia es en cuestión de tiempo, ¿cierto? Entonces, el riesgo absoluto se define como la probabilidad de desarrollar un desenlace durante pues un periodo de tiempo. Entonces, hablamos de incidencia como casos nuevos sobre el total de pacientes. Entonces, digamos, la incidencia de cualquier desenlace en una población sería los pacientes que tuvieron el desenlace, que sería A más C, sobre toda la población, ¿cierto? Ahí hablaríamos nosotros, pues, cuál es la incidencia o el riesgo absoluto de presentar cierto desenlace en una población. Pero a nosotros nos sirve dividirlo pues en los 2 grupos pues en los que estamos haciendo el estudio. Entonces, por ejemplo, en el grupo de intervención siempre vamos a trabajar pues con este cuadro que ven acá. Entonces arriba sería presentación del desenlace o no presentación del desenlace, y abajo siempre va a ser arriba el grupo de la intervención y abajo el grupo control. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? La fórmula sería entonces los pacientes que presentaron el desenlace, es decir, A, sobre del grupo pues de la intervención, que vemos que es el azul, sobre todos los pacientes del grupo de la intervención, que sería A más B. Entonces esa me daría la fórmula de riesgo absoluto en el grupo de la intervención. Y en el grupo control se haría de la misma manera. El porcentaje de pacientes, el número de pacientes, que presentaron el desenlace en el grupo control sobre todos los pacientes del grupo control, que sería C sobre C más D, como lo pueden ver acá. Y ya, por ejemplo, poniendo en términos del ejemplo pues que estábamos viendo, que era el riesgo de hipoglicemia con bomba, que es la intervención, o con terapia inyectable, cogimos un grupo de 200 pacientes y entonces dividimos 100 en intervención y 100 en control por aleatorización. Entonces, en el grupo de bomba encontramos que 40 pacientes presentaron hipoglicemias, que es el desenlace. Entonces, ¿cómo lo vamos a ubicar acá? En el grupo de la intervención, miren que 40 pacientes presentaron el desenlace. Esto quiere decir que si son 100 pacientes, 60 pacientes no presentaron el desenlace. En el grupo de control, que es la terapia inyectable, 50 pacientes presentaron hipoglicemias y 50 entonces no presentaron hipoglicemias porque eran 100, ¿cierto? Entonces, haciendo la fórmula, encontraríamos que sería en la intervención o en el grupo o en el bomba, el riesgo absoluto sería 40 sobre todos los pacientes, que es 40 más 60, o sea 100.
y me da un riesgo absoluto del 40%. Acá es muy fácil porque pues cogí una muestra de 100, ¿cierto? Pero esa es la fórmula que se debe hacer. ¿Sí? Y ya pues para el grupo de la terapia inyectable se hace de la misma manera. Entonces sería 50 sobre todos los pacientes, que es 50 más 50, todos los pacientes del grupo control, y esto me da un riesgo absoluto del 50%. Entonces estamos diciendo, ¿qué quiere decir esto? Miren que estamos diciendo que el riesgo absoluto de presentar hipoglicemias al utilizar terapia inyectable es de 50% y el riesgo absoluto de hipoglicemias al utilizar bomba es del 40%, ¿cierto? Cuando uno hace, digamos, un riesgo absoluto, se puede indicar la magnitud del riesgo en un grupo de personas, pero como no se tiene en cuenta los sujetos no expuestos, entonces no hay como una comparación. Entonces por eso, digamos, uno hace una reducción absoluta del riesgo, que es el RAR. Entonces indica de forma absoluta el porcentaje en el que disminuyó el desenlace en el grupo de la intervención comparado con el grupo control. Entonces la fórmula sería incidencia en el control menos incidencia en la intervención. O sea, ya sabemos pues cuál es la fórmula de RA o de incidencia, que entonces sería control, que sabemos que eso es de acá, menos incidencia en intervención, o RAR, intervención menos RA, perdón, control. Bueno, entonces pasando digamos al ejemplo, sería, sabemos que nos dio que en el grupo control, que era la terapia inyectable, hubo 50% pues, de hipoglicemias y menos el RA en la terapia de la intervención, que es la bomba, 40%, me da un RAR de 10. ¿Esto qué quiere decir o cómo se interpreta? Que el grupo de la intervención, o sea, el grupo de la bomba, disminuyó en 10% el riesgo absoluto de presentar hipoglicemias comparado con el grupo de terapia inyectable. Como esto es una pues resta, me dan lo que dicen es que lo que dicen no, me pueden dar resultados entre menos infinito, pasando por el 0 y hasta la unidad, ¿cierto? Pues no me dan valores mayores de 1. Ya pasando al riesgo relativo, es una proporción, pues es una división, ¿cierto? Entonces es la proporción del riesgo entre los expuestos y los expuestos. Yo digo expuestos y no expuestos, pero realmente estamos hablando de expuestos en los intervenidos, y no expuestos estamos hablando es del grupo control, ¿cierto? Bueno, entonces miren, incidencia o RA del desenlace en el grupo de la intervención, que sabemos que es el azul, sobre la incidencia o el RA en el grupo control. Entonces quedaría así, esta es la fórmula. Entonces sería intervención sobre control. Pasándolo ya a lo que pues veníamos diciendo el ejemplo, nos daría que en la incidencia, acuérdense, en el grupo de la terapia inyectada, de la terapia con bomba, perdón, que era el grupo de la intervención, me dio 40 sobre el RA en el grupo con terapia inyectable, que es el grupo control. Entonces 40 sobre 50 me da 0.8. Entonces esto cómo se interpretaría, que en los pacientes con terapia con bomba de insulina la incidencia de hipoglicemias fue 0.8 veces que los pacientes con terapia inyectable. ¿Cómo se interpreta más fácil? ¿Cómo lo entendemos más fácil? Que por cada 100 pacientes del grupo de terapia inyectable que presentaron hipoglicemias, 80 pacientes del grupo con bomba de insulina presentaron las hipoglicemias. Como esto es una división, me van a dar valores entre 0, 1 y más infinito. Entonces, por ejemplo, si me dan valores menores de 1, que indica que el desenlace se presentó más en los que son del grupo control. ¿Por qué? Porque miren que el denominador estaría siendo más grande. Entonces esto me está diciendo, como hay más hipoglicemias en el grupo control, me está diciendo que el tratamiento que yo le estoy dando con bomba, la intervención, me está sirviendo, ¿cierto? Si me da números mayores de 1, significa que el desenlace se presentó más acá, en el numerador, o sea, en la intervención que yo estoy evaluando, que en este caso sería bomba, pues esto no fue lo que pasó. Pero si dieran valores mayores de 1, significa que no está sirviendo, porque están dando más hipoglicemias acá, ¿cierto?
Y cuando dan valores iguales a 1 es que ambas incidencias son iguales. Bueno, la reducción del riesgo relativo es expresa en forma porcentual cuánto disminuye o aumenta el riesgo del desenlace evaluado al relacionarlo con lo que ocurre en los pacientes del grupo control. Entonces la fórmula sería 1 menos RR. En este caso, como es resta, me da también valores entre menos infinito, 0 y 1. Y la fórmula en este caso sería 1 menos el RR que me había dado 0.8 y me da 0.2. Se interpreta diciendo que el grupo de la intervención, o sea, el grupo de bomba, disminuyó un 20% el riesgo relativo de presentar de hipoglicemias comparado con el grupo con terapia inyectable. Bueno, esto de acá es que acuérdense, ya les voy a explicar bien esa parte. Uno siempre dice si los resultados son estadísticamente significativos o no y si son precisos, pero eso va más adelante. Y acá algo importante es que si cuando un estudio no les dice si hay reducción o aumento del riesgo absoluto o relativo, generalmente están hablando pues de relativo, ¿cierto? Porque pues una disminución del riesgo relativo se puede ver pues como más escandalosa si uno no la sabe interpretar bien. Bueno, y ya finalmente vamos a, bueno, pues en las medidas tenemos que hacer también el número necesario a tratar o número necesario a dañar. ¿Qué quiere decir esto? Es el número de pacientes necesarios que se deben tratar para que se disminuya un evento o desenlace en el tiempo en el que se realizó el estudio, ¿cierto? Y obviamente pues es comparado pues con el grupo control, ¿cierto? O el NNH cuando vamos a hablar de qué es el número necesario para hacer daño, ¿cierto? Este se usa principalmente en efectos adversos del NNH. La fórmula es 100 sobre RAR si estamos en porcentaje, pues si el RAR está en porcentaje, o 1 sobre RAR si está pues como si están decimales. Bueno, entonces vemos que en desenlaces negativos, que es usualmente los estudios de tratamiento tratan de desenlaces negativos, es decir, morbilidad, mortalidad. Por ejemplo, miren que este ejemplo que estamos haciendo es hipoglicemia. Entonces lo que quieren ver es si una intervención, un tratamiento disminuye un desenlace negativo, como por ejemplo hipoglicemia. Entonces cuando un estudio pues de desenlace negativo sirve, ¿qué me está pasando? El RR me va a dar valores menores de 1, yo ya les expliqué por qué, ¿cierto? Porque eso quiere decir que los desenlaces negativos se están presentando más en el grupo control. Y el RAR o RRR me estaría dando valores mayores a 1, ¿por qué? Porque como es una resta, entonces por ejemplo en el RAR lo que está pasando es, qué pena, miren que si nos da algo positivo es que el control, o sea los desenlaces negativos, las hipoglicemias me están dando más en este grupo, entonces me está sirviendo la intervención, ¿cierto? Entonces siguiendo en lo que estábamos, qué pena. Bueno, entonces como ya dijimos que esperamos que si un estudio sí sirve, va a tener un RR menor a 1 y un RAR pues mayor a 0, o sea positivo. Entonces como el NNT es el inverso, pues al RAR me daría un NNT positivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se analizaría de esta manera? Entonces se analizaría, digamos en este caso, en el ejemplo me tocaría hacer 100 dividido 10, que fue el RAR que me dio, y lo que diría es que se deben tratar a 10 pacientes con la intervención del estudio durante el tiempo de seguimiento para prevenir pues un desenlace adverso, porque acuérdense que es el número de pacientes que se deben tratar para prevenir. Si me hubiera, digamos, negativo, es para causar daño. Si a mí me da un NNT en un estudio de desenlace negativo, que es morbilidad o mortalidad negativo, yo diría que se deben tratar esos pacientes para causar ese daño. Pero, y en los estudios positivos, que son curación, sobrevida, remisión, se hace completamente al contrario. Les voy a dejar pues esta diapositiva como para que lo analicen ustedes, ¿cierto? Bueno, luego vamos a ver la otra pregunta en la segunda parte de la JAMA es cuál es la precisión del efecto estimado. Entonces aquí pasamos a evaluar lo que es
la definición de intervalo de confianza, ¿cierto? Entonces, sabemos que intervalo de confianza es el rango de valores que engloba el resultado real con un 95% de certeza. Es decir, si se repiten las condiciones del ensayo, se van a obtener los resultados en este mismo rango en un 95% de las veces. Es bueno porque da resultados precisos y no exactos, porque cuando uno habla de P, por ejemplo, es como darle al tiro es cuando uno, digamos, tira un dardo, y le tiene que dar siempre al mismo punto. El intervalo de confianza habla más de que de todos los resultados estén cercanos y que sean precisos o no, ¿cierto? Entonces, por eso, miren que se utiliza mucho el intervalo de confianza en todos los estudios. Cuando uno analiza un intervalo de confianza, analiza básicamente la significancia estadística, el significado estadístico y la precisión. Entonces hablamos de significado estadístico, depende pues de la medida de asociación que estemos mirando. Entonces, si estamos hablando de RR, que es una división, o cruza o no la unidad, miramos si cruza o toca el 1, ¿cierto? En cambio, si hablamos de RRR o RAR, como son restas, hablamos de si cruza o toca el 0. Entonces, cuando estos cruzan el 1 o tocan el 1 o el 0, estamos diciendo de que los resultados no son estadísticamente significativos, ¿cierto? Recuerden que pues el intervalo de confianza está muy relacionado pues como con la P. Entonces, si tenemos un intervalo de 95 de confianza, quiere decir que ese 5% es la probabilidad de que el resultado se salga de este intervalo de confianza, es decir, que el intervalo de confianza mienta. Entonces se debe asumir que existe una probabilidad de que el resultado lo explique el azar, que sería el valor P, y se estandariza un valor P aceptable menor a 0.05, ¿cierto? Entonces recuerden que cómo hacemos que pues algo sea más preciso. Entonces se debe aumentar el tamaño de la muestra, y entre más muestra tengamos, más precisos van a ser los resultados. La precisión, pues acá entramos pues como en un debate, porque las personas o los investigadores tienen como diferentes maneras de verlo. Muchos dicen que uno no puede decir si algo es preciso o impreciso sin compararlo con otro, sino que uno simplemente dice si un intervalo de confianza es más preciso comparado con el otro. Y ya hay otros enfoques diferentes. Si quieren ahondar pues más como en cuál es la manera en la que yo digo si algo es preciso o no es preciso, me pueden escribir. Y bueno, ya pasando pues como a hacer un resumen de esta segunda parte de la JAMA, recuerden que lo que miramos es medidas de asociación o magnitud y el intervalo de confianza. Y ya la parte final de esta guía, lo que queremos saber es si los resultados pues que obtuve van a ser útiles para la asistencia de mis pacientes, ¿cierto? Esto es muy importante, porque me hablan como de la validez externa, antes llamada así, o aplicabilidad, ¿cierto? Del estudio. Entonces básicamente nos hacemos 3 preguntas, que si se pueden aplicar los resultados a la asistencia de mis pacientes. Entonces uno mira básicamente ahí los criterios de inclusión y exclusión y vemos si son similares a los pacientes que yo puedo tener en mi práctica clínica, entonces si aplican para mis pacientes. Luego miramos si se han considerado todos los posibles resultados clínicamente importantes, es decir, si el estudio miró fue desenlaces subrogados o las 6Ds, que son las importantes pues para los pacientes, y finalmente si los probables beneficios compensan los efectos adversos y los costos. Entonces ahí analizamos pues según lo que estaba hablando el estudio, qué tan costo efectivo es, y también analizamos bien el NNT. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado, y cualquier duda o inquietud me escriben, o comentario, también se aceptan pues como retroalimentaciones.